El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Nuestra primera sesión está a cargo del doctor Adolfo Ginás, quien es ortopedista y el director médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor, en esta apertura y bienvenido. Muchas gracias, Marcela. Es un verdadero privilegio estar acá y abordar esta tarea maravillosa, la cual tengo el privilegio de liderar en este momento. Estamos a 2/3 partes de este foro y el desafío en este momento es resumir cuáles son las ideas emergentes que han sido presentadas en este espacio. Este es un foro que tiene un tema dominante transversal, que es la atención centrada en la persona, que creo que no ha tenido en los últimos 100 años un momento más importante, más relevante y más sincrónico con algo de lo que tenemos que aprender. La primera lección, que creo que es común y universal, es la relevancia de la salud mental, no solamente de los pacientes, sus familiares, sino de las personas que trabajan atendiendo y sirviendo diariamente. El enorme desafío de atender las necesidades mentales que han sido evolutivas y entender las diferentes etapas de dicha evolución, al igual que prepararse para el estado de secuelas mentales post pandemia, no han sido dimensionadas, dado que no tienen el protagonismo evidente que tienen las enfermedades respiratorias agudas, pero tendrán consecuencias que serán enormes. Creo que este es probablemente la más importante o el más importante de los aprendizajes. Creo que no hay recursos suficientes para atender esta necesidad y creo que será una de los grandes diferenciadores del futuro para aquellos que lo hagan mejor. Una primera idea que ha sido muy potente durante esta parte inicial del foro es que las organizaciones, al ser desafiadas, responden con su fenotipo. Tenemos varios ejemplos de esto. Esta es una diapositiva tomada de la presentación de la doctora Marcela Granados, quien desde la Fundación Valle de Lili hizo una presentación y una defensa y una transmisión de una potencia enorme sobre la relevancia de la evidencia científica en la toma de decisiones y especialmente la evidencia científica como un mecanismo de no proceder a tener acciones que más adelante tienen consecuencias en momentos de cabeza fría. Su presentación es una apología a la evidencia. El doctor Gallardo habló desde una perspectiva fundacional más que hospitalaria. Sin embargo, hay coincidencia con Valle Lili en colocar a la gente primero, no solamente a las personas que cuidamos, sino a los cuidadores de las personas que cuidamos. Y en esta margarita de 6 puntos, hay una cantidad de acciones que están encaminadas a proteger a los cuidadores y a proteger a nuestros pacientes, al igual que a sus familias y a la comunidad. Una tercera manifestación de la cultura, del fenotipo de las organizaciones fue esta presentación de la doctora Ana María Quijano, del jefe de urgencias de la clínica del Country, que hizo una revisión enorme de las dificultades que tenían atendiendo personas en urgencias y la percepción de la calidad del servicio. Tuvo unos momentos muy claros de humildad, que yo creo que son fundamentales para que exista realmente mejoramiento, donde tomaron después de esos momentos de claridad y de introspección una serie de acciones que resultaron en una mejoría dramática del Net Promoter Score, como lo muestra la diapositiva, en una unidad de tiempo muy corta y tal vez en uno de los momentos más difíciles de la historia reciente de nuestro país para intentar un proyecto de semejante nivel de dificultad.
un momento en que se encontraban en transición desde muchos puntos de vista a mediados y a final del año pasado. Y aún en semejante ambiente tan difícil, previo a la pandemia, pero de gran complejidad interna corporativa, lograron atender las necesidades de los pacientes y tener un incremento en esta métrica que probablemente resume una serie de acciones ocultas que son de relevancia para los pacientes y que son una medición de valor, de lo cual se ha hablado también extensamente en este foro. Vimos además cómo la potencia conceptual y la articulación de los conceptos que acabo de mencionar pueden ocurrir en cualquier parte del país. Miren cómo en esa conclusión de la gerente del hospital de Pitalito Huila, esta diapositiva final de su presentación hace relevancia de la interacción que existe entre el factor humano, los principios que permean la cultura y la transformación final, haciendo alusión a esta primera idea que surge sobre la cultura. El corolario de estos ejemplos de las ideas que acabo de presentar es que la cultura tiene un papel dominante en la manera como sirven las organizaciones. Y si uno hace un poco de ejercicio de ingeniería reversa sobre esta afirmación, pues uno tiene la oportunidad de incorporar en el DNA de la corporación, de la organización, los rasgos que representen la misión. De manera que es un círculo virtuoso el de mirar cómo se está expresando la organización, hacer un análisis, un cariotipo, por así decirlo, hay que mirar, digamos, la genética y el DNA organizacional y tratar de traer los elementos que han sido presentados en este foro para entretejer la cultura y entonces estar preparado para servir. Creo que la pandemia ha puesto tanta presión, tanto desafío sobre las organizaciones, que aquello que hayan hecho frente a esta situación realmente es una radiografía de lo que llevan por dentro culturalmente. La segunda idea que quiero presentar es que la mejor de las pura de las motivaciones requiere estructura. Y el doctor Quintero en ese conversatorio con el doctor Fajardo dieron una demostración excelente de un desafío moral fundamental que ha tenido la pandemia, y es la responsabilidad frente a la educación de los estudiantes, frente a esta gran oportunidad desde el punto de vista epidemiológico y médico, y este enorme riesgo desde el punto de vista físico para personas que están inmaduras, que son inexpertas y por lo tanto estarían expuestas de una manera peligrosa a un entorno clínico. Creo que este debate debe ser evidenciado en varias ocasiones para extraer la profundidad de la reflexión moral y la reflexión además pedagógica que tuvo esta presentación, este conversatorio. Un ejemplo de lo mismo lo vimos en la presentación de la Fundación San Vicente de Paúl, donde desde el arraigo de su misión paralela espiritual en la organización, hicieron una manifestación humanística y una interpretación de la pandemia desde la perspectiva de su acento religioso, que es un complemento maravilloso al debate del doctor Gustavo Quintero y Luzbel Fajardo. La tercera idea es que el mejoramiento requiere método. Y el doctor Tom Balcesac, el director del sistema de salud que lidera Yale en New Haven, Connecticut, nos trajo de vueltas a las preguntas planteadas por el doctor Berwick originalmente. Son esas tres preguntas a las que todos les tenemos miedo. La primera de ellas es ¿qué es lo que estamos buscando lograr? La segunda y la más difícil de todas es ¿cómo sabemos que un cambio es en efecto mejoramiento? Y la tercera,
cuáles de los cambios realmente pueden resultar en un mejoramiento. Estas 3 preguntas han hecho parte de este foro a través de los años y siguen siendo útiles para enfrentar cualquier discusión sobre una necesidad de innovación en una organización. El doctor Aguirre, con gran sabiduría y maestría, presentó una conferencia de aprestamiento filosófico, metodológico, conceptual, misional, estructural. No dejó realmente un aspecto sin tocar en su conferencia, y esta diapositiva habla de la relevancia del contexto para el cual están diseñados los sistemas. Y me pareció que tenía profunda agudeza el doctor Aguirre al poner este concepto sobre la mesa, porque el contexto ha cambiado en forma dramática durante la pandemia, y esto ha afectado no solamente la manera como atendemos las personas, la manera como perciben la experiencia de servicio, sino además las herramientas que tenemos para servir normalmente están fuera de nuestro contexto. Ha sido la experiencia nuestra en la Fundación Santa Fe, que al medir durante la pandemia, ahora en estos momentos, nuestra adherencia a una serie de protocolos que nuevamente han circulado en este foro por muchos años, que han hecho parte del proyecto de CLICS, y que todos sabemos que son marcadores de calidad, están alterados. Nosotros hemos tenido deterioro en la adherencia de la mayoría de estos indicadores, a pesar de nuestros esfuerzos por mantener la oferta de servicios, los insumos y los procedimientos de la manera como los tenemos estructurados. Nuestros sistemas no están diseñados para el contexto que estamos viviendo, y el nivel de alerta sobre los riesgos debe aumentar. El doctor Balzasac hizo referencia a esto, argumentando que uno debería ser muy cuidadoso en hacer o en construir procesos y sistemas que hicieran muy fácil hacer lo correcto y que hicieran muy difícil hacer lo incorrecto. El doctor Kerguelen de nuestra institución presentó un análisis sobre heterogeneidad y sobre la importancia de lograr homogeneidad como una de las dimensiones de la calidad, y la fortaleza y la oportunidad que existe al analizar a aquellos que estén fuera del promedio, aquellos outliers. Para terminar, dos preguntas que salen de la conferencia originalmente de Peter Lackman, la invitación a pensar diferente. Nadie está seguro exactamente qué significa diferente, pero el doctor Sendales, tomando esta diapositiva de una conferencia originalmente del doctor Fajardo, nos hizo a todos sentir anticuados y desactualizados, hablando de la relevancia de la confianza en los procesos complejos y mostrando esos 5 niveles de desarrollo en medicina que culmina en la personalización de lo mismo. Y finalmente, Marcela, el doctor Fiqui, habló de modelos mentales compartidos como una de las esencias del trabajo en equipo o de grupos, que como los que el foro reúne año a año, compartimos una motivación similar. Pienso finalmente que es fundamental proteger la atención centrada en la persona, que está en este momento en el mayor riesgo de la historia reciente de la humanidad por las dificultades intrínsecas al aislamiento y la dificultad además de comunicar aquellas cosas que ignoramos en pacientes severamente enfermos. Muchas gracias y feliz tercio residual del foro. Los invito a ver las conferencias grabadas, que son extraordinarias. Gracias, Marcela, nuevamente.